Y justo cuando crees que la disculpa pública no puede ser más patética, créeme, todavía no llegamos al estreno con alfombra roja de la estupidez. 1. Hay algo mágico en ver a una influencer disculparse sentada en una mansión que vale más que todo tu árbol genealógico. Prueba A. La confesión llorosa en YouTube, grabada junto a un Range Rover blanco reluciente, porque nada dice «aprendí humildad» como una vista panorámica de tu entrada. Empezó con «solo soy un ser humano que comete errores», lo cual sí, pero la mayoría de los humanos no cometen errores de nivel patrocinio. Luego vino el piano suave, la iluminación perfectamente difusa y lágrimas tan bien cronometradas que merecían una nominación al Emmy. En un momento, incluso se disculpó por cómo la gente eligió sentirse por lo que ella hizo. Una jugada audaz, como robar un banco, y luego disculparte porque todos se pusieron muy negativos al respecto. 2. En 2017, Pepsi intentó acabar con el racismo, con gaseosa. Su comercial mostraba a Kendall Jenner resolviendo siglos de opresión al darle una Pepsi a un policía, como si la carbonatación fuera la pieza faltante del movimiento por los derechos civiles. La reacción fue inmediata, y la empresa se disculpó con el tono más plano imaginable. El comunicado básicamente decía: «Perdón si la paz mundial no supo lo suficientemente refrescante». Pepsi retiró el anuncio, alegando que solo intentaban proyectar un mensaje de unidad. Claro, nada une más a la gente que gritar colectivamente. ¿Qué demonios fue eso frente a la misma pantalla? En algún lugar, Martin Luther King Jr. dio tantas vueltas en su tumba que probablemente alimentó un pequeño generador. 3. Está la clásica disculpa de «lamento que te hayas sentido ofendido», el equivalente corporativo de hacerte una seña obscena mientras sonríes. United Airlines la perfeccionó en 2017, después de arrastrar violentamente a un pasajero fuera de un avión. Su primer comunicado se disculpó por tener que reacomodar a los clientes. Reacomodar. Como si el hombre no estuviera sangrando, solo estuviera en un retiro sorpresa de yoga por el pasillo. El director ejecutivo se disculpó de nuevo más tarde, esta vez usando palabras que sonaban como si las estuviera diciendo con practicantes de relaciones públicas apuntándole con un arma. Es el tipo de disculpa que demuestra que algunas empresas prefieren estrellarse contra una montaña de mala prensa antes que admitir que la arruinaron. 4. Cuando el youtuber Logan Paul filmó un video en el bosque del suicidio en Japón, Internet inventó colectivamente un nuevo nivel de decepción. Su disculpa fue una clase magistral de sinceridad sin tono. Abrió diciendo: «No lo hice por visitas», lo cual es increíble decirlo en un video monetizado. Luego, tras una breve pausa, regresó con una disculpa emotiva en blanco y negro donde su sudadera hizo la mayor parte de la actuación. Es el equivalente digital de incendiar una casa y subir un video en cámara lenta llorando frente a las cenizas. 5. Justin Trudeau. Una vez se disculpó por usar cara pintada de negro, varias veces. ¿Sabes qué es grave cuando la frase «la primera foto de él con la cara pintada» implica que hay secuelas? Su disculpa sonó como la de un hombre que se da cuenta, a mitad de la frase, de que el viaje en el tiempo no existe. «No pensé que fuera racista en ese momento», dijo, lo cual es interesante, porque los libros de historia, los derechos civiles y literalmente todos los demás sí lo pensaron. Fue el tipo de contrición pública que te hace desear que los políticos vinieran con botones de borrado automático. 6. ¿Recuerdas cuando BP se disculpó por derramar 200 millones de galones de petróleo en el Golfo de México? Su director ejecutivo, Tony Hayward, salió en televisión y dijo: «Nadie quiere que esto termine más que yo. Quiero mi vida de vuelta». Hermoso. Un hombre literalmente responsable del mayor derrame petrolero de la historia disculpándose porque le arruinaron el fin de semana. En algún lugar, un delfín se atragantó con crudo solo para escapar del desastre de relaciones públicas. Hayward renunció después, demostrando que lo único más resbaloso que el petróleo es un director ejecutivo esquivando responsabilidades. 7. Nada supera a un político disculpándose por engañar, mientras sigue llamando a su aventura un viaje personal. El exgobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, desapareció 6 días en 2009, alegando que estaba recorriendo el sendero de los Apalaches. Resultó que estaba recorriendo el matrimonio de otra persona. Su conferencia de disculpas fue básicamente una lectura en vivo de «Perdón, me atraparon». Dijo que se había enamorado y luego citó las escrituras,
como si Jesús hubiera escrito un manual de gestión de amantes. Al final, su carrera estaba en ruinas, pero al menos el Sendero de los Apalaches obtuvo publicidad gratis. 8. Cuando KFC se quedó sin pollo en el Reino Unido, la empresa se disculpó con sarcasmo de nivel genio, reorganizando su logotipo para que dijera FCK. Fue la primera vez en la historia corporativa que una cadena de comida rápida sonó más consciente de sí misma que el gobierno británico. Su anuncio simplemente decía: "Lo sentimos, un restaurante de pollo sin pollo no es ideal". Esa es la subestimación británica en su máxima expresión. En algún lugar, la reina probablemente asintió con aprobación y pidió un nugget. 9. Elon Musk una vez se disculpó con los rescatistas de la cueva en Tailandia después de llamar a uno de ellos, tipo pedófilo, en Twitter. Una frase perfectamente normal en 2018. Tras enfrentar la reacción, Musk se disculpó, pero no sin antes insistir en que su insulto era solo una expresión común en Sudáfrica. Claro, porque nada dice matiz cultural como acusar casualmente a un héroe de ser delincuente sexual. Es difícil decir qué fue más impresionante, la operación de rescate o la habilidad de Musk para enterrarse en un agujero de relaciones públicas así de profundo. 10. Hubo una época en que las aerolíneas realmente se disculpaban por matar perros. United otra vez, porque claro, después de asfixiar accidentalmente a la mascota de un pasajero en un compartimiento superior, la empresa emitió un comunicado expresando sus más profundas condolencias por la pérdida de su compañero de viaje. Traducción: perdón por tratar a su perro como equipaje de mano. Es el tipo de frase que te hace preguntarte si el Departamento de Relaciones Públicas escribe comunicados con una bola mágica. 11. Kevin Spacey intentó disculparse por presuntamente agredir a un adolescente saliendo del closet como gay. Sí, en 2017 soltó un "lo siento" y una sorpresa en el mismo mensaje. Fue menos una disculpa y más un giro desesperado de la trama. La reacción colectiva de Internet fue: "Señor, así no funciona esto". Fue como ver a alguien incendiar su casa y luego anunciar orgullosamente que acaba de descubrir el agua. 12. Los creadores de la película de Sonic the Hedgehog tuvieron que disculparse después de que Internet perdiera la cabeza por los dientes humanos dignos de pesadilla de Sonic. Su respuesta fue sorprendentemente humilde y prometieron rediseñarlo. Aún así, es gracioso que en algún lugar de Hollywood todo un equipo mirara a ese duende con zapatillas y dijera: "Sí, perfecto". La disculpa funcionó, demostrando una vez más que a veces la única forma de unir a Internet es aterrorizándolo primero. 13. En 2022, Will Smith se disculpó con el mundo por abofetear a Chris Rock en los premios Oscar. Su disculpa en YouTube duró 5 minutos y se sintió como un video de rehén filmado dentro de una aplicación de meditación. Cada frase sonaba como si la hubiera escrito un coach de vida bajo amenaza. "Estoy profundamente arrepentido", dijo, mientras parecía un hombre que había buscado en Internet cómo verse profundamente arrepentido. No fue la peor disculpa jamás, pero es la única que habría necesitado risas grabadas. 14. En 2015, Volkswagen se disculpó por hacer trampa en las pruebas de emisiones diciendo que estaban profundamente apenados por la ruptura de confianza. Ya sabes, esa en la que construyeron un software que fingía ser ecológico. Es como decir: "Perdón por mentir sobre salvar el planeta, solo intentábamos impresionarla". Su director ejecutivo renunció, pero no sin antes asegurar a todos que habían aprendido de esta experiencia, como si el fraude corporativo fuera solo una dinámica incómoda de trabajo en equipo. 15. Cuando un papa se disculpa, sabes que las cosas se han descarrilado históricamente. El Papa Francisco se disculpó públicamente por siglos de abusos en la Iglesia Católica, lo cual es básicamente el equivalente espiritual de decir: "Ups, quizá exageramos un poco". Lo hizo con su humildad característica, pero aún así es impactante escuchar a uno de los hombres más poderosos del planeta disculparse por 2 milenios de mala prensa. Es como Darth Vader disculpándose por unos ligeros incidentes de estrangulamiento. 16. En 2014, un jefe de policía de Florida se disculpó por usar letras de Tupac en un memorando sobre policía comunitaria. De hecho, citó: "Es solo yo contra el mundo", aparentemente creyendo que el rap gangsta lo haría parecer cercano. Cuando la gente lo criticó, dijo que había sido un experimento de comunicación que salió mal. Traducción: pensó que citar a Tupac lo haría verse genial,
y terminó sonando como tu papá intentando usar jerga de TikTok. 17. Y por último, ¿recuerdas cuando Netflix se disculpó por dividir sus servicios de DVD y transmisión en dos empresas? A la de DVD la llamaron Quickster. Así es, Quickster. Sonaba como una bebida energética fallida de 2003. La reacción fue tan intensa que el director ejecutivo tuvo que publicar un video de disculpa donde parecía un hombre confesando crímenes contra la usabilidad. La moraleja: a veces innovar solo significa inventar nuevas formas de humillarse en público. 18. Cuando Facebook se disculpó por accidentalmente manipular las emociones de los usuarios con un experimento psicológico secreto, lo expresó como si solo hubiera regado de más una planta. Lamentamos cualquier ansiedad causada, dijo la plataforma que literalmente diseñó ansiedad con fines científicos. Básicamente, admitieron haber dirigido unos juegos del hambre digitales de sentimientos, pero con menos reglas y más anuncios dirigidos. Es el tipo de disculpa que suena menos a remordimiento y más a una inteligencia artificial aprendiendo cómo debería sonar la culpa. En algún lugar, una bata de laboratorio probablemente susurró: «Ups, quizá inventamos la tristeza», y apretó enviar. 19. Cuando Shia LaBeouf se disculpó por plagio, lo hizo de la forma más Shia posible, plagiando su disculpa. Su primer comunicado fue copiado y pegado de un hilo de Yahoo Answers, lo cual es una forma poética de suicidio profesional. Luego contrató a un avión para escribir «Lo siento, Daniel Close» sobre Los Ángeles, porque nada dice responsabilidad genuina como una nube de culpa de $25,000. Es arte de performance mezclado con colapso público. Un hombre intentando pedir perdón mientras demuestra que es legalmente alérgico a la originalidad. 20. En 2013, Paula Deen se disculpó por usar insultos raciales llorando en televisión en vivo como una concursante expulsada de MasterChef. Su gira de disculpas incluyó entrevistas entre sollozos, referencias vagas a otra época y una cantidad de autocompasión tan espesa que podría haberse frito. Dijo: «Yo soy lo que soy», lo cual quizás sea el uso menos convincente de la gramática en una disculpa jamás registrada. Verla intentar arreglar el racismo con galletas fue como ver a alguien limpiar un derrame de petróleo con una servilleta. 21. Samsung una vez se disculpó por teléfonos que explotaban, y me refiero a que literalmente explotaban. El Galaxy Note 7 resultó ser menos un teléfono inteligente y más una granada de bolsillo. Su comunicado fue pura poesía corporativa. Lamentamos sinceramente el inconveniente. Claro, nada grita inconveniente menor como que tus jeans se incendien a 9,000 metros de altura. Luego retiraron millones de unidades, demostrando que a veces innovar solo significa inventar nuevas formas de hacer que tus clientes se combustionen espontáneamente. 22. En 2018, una empresa ferroviaria japonesa se disculpó porque uno de sus trenes salió 20 segundos antes. No tarde, antes. Emitieron un comunicado calificando el error como verdaderamente imperdonable. Mientras tanto, todos los viajeros estadounidenses leyeron eso y rieron tanto que perdieron su tercer tren retrasado del día. Solo en Japón, la puntualidad se trata como un crimen de guerra. En algún lugar, ejecutivos de Amtrak probablemente imprimieron esa disculpa y la enmarcaron como literatura fantástica. 23. Cuando la marca de ropa H&M lanzó un anuncio con un niño negro usando una sudadera que decía «El mono más genial de la selva», la indignación pública fue instantánea y volcánica. Su disculpa fue una clase magistral de no entender el punto. Lamentamos que alguien se haya sentido ofendido. Traducción: no lamentamos haberlo hecho, solo lamentamos que todos tengan ojos. Es como atropellar a alguien y luego disculparte porque eligió pararse frente a tu auto. La empresa prometió aprender y crecer, lo cual supongo significaba contratar a alguien con un cerebro funcional para mercadotecnia. 24. Después del escándalo de Cambridge Analytica, la gira de disculpas de Mark Zuckerberg fue como ver a un robot intentar hacer comedia en vivo. Parpadeaba, hacía pausas y decía frases que sonaban como si hubieran sido traducidas desde binario. No tuvimos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, dijo, como si vender la privacidad del planeta fuera un descuido leve, como olvidar cerrar la puerta. Todo fue tan inquietantemente robótico que casi esperabas que terminara con emociones humanas simuladas con éxito, regresando a la colmena. 25.
Cuando el director ejecutivo de Equifax se disculpó por filtrar los datos personales de 147 millones de personas, su tono sugería que solo había extraviado unos paraguas. Lamentamos profundamente este incidente, dijo, mientras los estadounidenses congelaban frenéticamente su crédito como ardillas, guardando bellotas antes del invierno. La empresa ofreció monitoreo crediticio gratuito, siempre y cuando, claro, volvieras a confiar en ellos. Es como si un ladrón entrara a tu casa y te ofreciera instalar tu próximo sistema de seguridad. 26. Cuando el fundador de CrossFit tuiteó un chiste burlándose de la muerte de George Floyd, lo siguió con el tipo de disculpa que te hace perder la fe en la alfabetización. Cometí un error, dijo. Solo uno. La reacción fue tan brutal que renunció, pero no sin antes redoblar con una conferencia sobre la cultura de la cancelación. Fue la versión corporativa de disculparte por derramar café mientras sigues sosteniendo la taza boca abajo. 27. En 2019, una aerolínea de Hong Kong se disculpó después de enviar accidentalmente un avión con el nombre Cathay Pacific pintado sin la F. Su disculpa fue perfecta. Ups, este diseño especial no durará mucho. Por una vez, una empresa abrazó su propia estupidez con estilo. Imagina ser el tipo cuyo único trabajo era escribir el nombre de la empresa en un avión y aún así fallar la prueba de autocorrección más grande del mundo. En algún lugar, Grammarly derramó una sola lágrima. 28. La disculpa de Lance Armstrong por años de dopaje fue tan de madera que podría haberla tallado Gepetto. Esperó a que Oprah le ofreciera un sillón y luego confesó como un hombre leyendo una declaración de rehén desde la computadora de su abogado. Dijo que estaba arrepentido por decepcionar a la gente, lo cual es adorable, considerando que los decepcionó mientras robaba millones y cambiaba sangre como un vampiro en licra. Si el karma tuviera subtítulos, los suyos dirían Tour de fraude, versión del director. 29. En 2021, Peloton se disculpó después de que su bicicleta matara a un personaje ficticio en Sex and the City. Sí, un hombre ficticio. Las acciones se desplomaron. Relaciones Públicas entró en pánico y Peloton tuvo que aclarar que su bicicleta de ejercicio no había cometido asesinato. Su comunicado sonaba como escrito por alguien en pleno cardio, sin aliento y desesperado. En pocos días lanzaron un anuncio reviviendo al personaje muerto. Nada dice disculpa corporativa, como resucitar a un fantasma por seguridad de marca. 30. Cuando la cadena de restaurantes Chipotle se disculpó por otro brote más de E. coli, su comunicado dijo que estaban trabajando para asegurar que nuestra comida sea segura. Eso no es tranquilidad, es una confesión de que actualmente no lo es. Cerraron cientos de locales, reentrenaron al personal y aún así lograron que comida con integridad sonara como un reto. Es el tipo de promesa de marca que combina bien con antiácidos y arrepentimiento. 31. Después de que un ejecutivo de Uber fuera atrapado espiando a periodistas, la empresa se disculpó culpando a su cultura de crecimiento. Esa es una forma de decir, construimos una agencia de espionaje en lugar de un servicio de taxis. Su director ejecutivo dijo, debemos cambiar, y luego no lo hizo. Las disculpas corporativas de Uber siempre se sienten como ese amigo que promete haber cambiado justo antes de pedirte dinero para la fianza otra vez. 32. Cuando el chef famoso Mario Batali se disculpó por conducta sexual inapropiada, terminó su comunicado con una receta de rollos de canela. Sí, una receta real de postre. Postdata. Aquí está cómo preparar el desayuno perfecto, escribió, como si el azúcar y el glaseado pudieran borrar el acoso. Fue menos una disculpa y más una venta de repostería pasivo-agresiva. Casi hay que admirar la confianza. Perdón por mis delitos. Ahora precalienta el horno a 190. 33. Después de que una foto viral mostrara a un policía posando con un cartel de un manifestante que decía «No puedo respirar», el departamento emitió una disculpa diciendo «Lamentamos que algunos encontraran esta imagen insensible». Traducción: no lamentamos la foto, lamentamos que ustedes sigan notando cosas. El comunicado bien pudo decir «Prometemos pensar en la empatía el próximo año fiscal». Es impresionante cómo las relaciones públicas gubernamentales pueden disculparse y aún así sonar alérgicas a la palabra responsabilidad. 34. Y finalmente, cuando el director ejecutivo de Spirit Airlines se disculpó por su horrible servicio al cliente, dijo, «No somos los peores, solo somos diferentes». Eso no es una disculpa,
Es el lema de todos los ex tóxicos que han existido. Spirit no se disculpa tanto como se encoge de hombros con agresividad. Básicamente le dijeron a los clientes, si querían amabilidad, debieron volar con literalmente cualquier otra aerolínea. A este punto, una disculpa de Spirit es como la turbulencia, esperada, inútil y siempre seguida de gritos. 35. Cuando el youtuber James Charles se disculpó por ser un mal amigo, en realidad no fue una disculpa. Fue un documental de larga duración sobre su propia resiliencia emocional. Lo llamó Asumir responsabilidad, lo que al parecer significa pasar 40 minutos explicando por qué nada fue su culpa. El nivel de producción era tan alto que parecía el avance de una película de Marvel llamada El Gaslighting Increíble. Cada vez que decía, he aprendido tanto, algún practicante de relaciones públicas probablemente recibía otro aumento. No fue arrepentimiento, fue marca personal. Honestamente, si Sócrates se hubiera disculpado así, Atenas le habría dado un patrocinio en lugar de cicuta. 36. En 2018, Snapchat se disculpó por publicar un anuncio que preguntaba a los usuarios si preferían abofetear a Rihanna o golpear a Chris Brown. Ojalá fuera broma. La empresa dijo, lamentamos que este anuncio se haya colado en nuestro proceso de revisión. Colado, como si el mercadeo sobre violencia doméstica hubiera tropezado y caído dentro de la aplicación. La respuesta de Rihanna fue una clase magistral de humillación pública. Pidió a sus seguidores borrar Snapchat y miles de millones en valor de mercado desaparecieron de la noche a la mañana. Fue la primera disculpa de la historia que vino acompañada de una caída bursátil. En algún lugar, un practicante probablemente susurró, ¿tal vez no debimos hacerlo?, antes de entrar a protección de testigos. 37. Cuando Popeyes se quedó sin sándwiches de pollo en 2019, su disculpa fue básicamente, ups, no esperábamos que todos perdieran la cabeza. Internet descendió al caos. Gente vendía sándwiches en eBay por $100 y adultos peleaban en autoservicios como si fuera Mad Max, más allá de la galleta. Popeyes tuiteó, lo sentimos, estamos trabajando para traerlos de vuelta pronto, lo cual fue menos una disculpa y más un comunicado de emergencia nacional. Para cuando regresaron los sándwiches, la disculpa ya era un arco de redención. La comida rápida había alcanzado la religión. 38. En 2020, cuando una reunión por Zoom entre una empresa y un abogado de Texas se volvió viral porque el filtro de la cámara lo convirtió en un gato, su disculpa fue perfecta. No soy un gato. Un haiku moderno. El pánico puro en su voz transmitía más emoción que cualquier discurso del Oscar. Sin notas, sin asesor de imagen, solo un hombre luchando por su dignidad profesional atrapado dentro de un gatito digital. No fue una disculpa por conducta, fue una disculpa por existir en el siglo XXI. Shakespeare jamás podría. 39. Cuando el primer ministro británico Boris Johnson se disculpó por hacer fiestas durante el confinamiento en su oficina, usó la frase, creí que era un evento de trabajo. Claro, porque nada dice productividad profesional como vino, pastel y luces de discoteca en medio de una emergencia nacional. La disculpa sonó como un niño explicando por qué la casa está en llamas. Dijo que lamentaba no haberse dado cuenta de que las reglas aplicaban para todos, lo cual es toda una revelación para un hombre cuyo trabajo literal era hacer las reglas. En algún lugar, hasta el virus puso los ojos en blanco. 40. En 2023, Twitch se disculpó por cambiar el reparto de ingresos con los creadores, publicando un comunicado de 10 páginas que de algún modo no dijo nada. Fue como leer una nota de rescate escrita por una inteligencia artificial. Dijeron que los cambios eran para apoyar la sostenibilidad a largo plazo, que es código corporativo para nos quedamos con más de tu dinero, pero suena ecológico. La disculpa terminó con valoramos a nuestros creadores, lo cual convence menos cuando viene acompañado de un enorme gesto obsceno hecho de jerga legal. Es impresionante cómo una empresa dedicada a transmitir en vivo puede seguir sin leer la sala. 41. Cuando el chef famoso Gordon Ramsay se disculpó por gritarle a los concursantes, dijo, «Soy apasionado, no cruel». Eso es como llamar a un tiburón entusiásticamente incomprendido. Su disculpa llegó después de años de vaporizar chefs verbalmente en televisión, y aún así la gente lo perdonó porque, francamente, el hombre lo hace parecer arte. La ironía es que su versión de perdón sonó exactamente como un insulto.
Fui demasiado duro, gruñó, con el tono de alguien a punto de volver a gritar, ¡burro! Nadie le creyó, pero tampoco queríamos que parara. Una furia así merece una estrella Michelin. 42. Cuando FTX colapsó en 2022, su fundador Sam Bankman-Fried se disculpó en Twitter con la frase inmortal, «La arruiné». Es una forma de describir perder $8,000 millones. Fue menos una disculpa y más un encogimiento de hombros de un hombre que parecía haberse despertado en el universo equivocado. No quise cometer fraude, podría ser la frase más relatable e irrelatable de la historia financiera. Dijo que haría las cosas mejor, como si pensara reaparecer y volver a intentar. En algún lugar, Bernie Madoff probablemente aplaudía lento. 43. En 2020, un museo alemán se disculpó después de exhibir un plátano pegado con cinta a una pared como arte, solo para que un visitante se lo comiera. El museo dijo, lamentamos que la pieza haya sido malinterpretada. ¿Malinterpretada? Fue comida. El tipo no la malinterpretó, tenía hambre. Es difícil sentir pena por una institución que literalmente puso el almuerzo en un pedestal. La disculpa sonó como si comerse el plátano hubiera violado alguna ley cultural sagrada. Mientras tanto, el artista probablemente se encogió de hombros y pegó otro. Fruta infinita, estupidez infinita. 44. Cuando el director ejecutivo de una empresa de criptomonedas perdió millones del dinero de los inversionistas apostándolo en Dogecoin, su disculpa empezó con, «Dejé que mi entusiasmo se me fuera de las manos». Esa es la frase que esperas antes de confesar karaoke, no ruina financiera. Dijo, «Pensé que podría recuperarlo», que es el lema oficial de todo tipo en Las Vegas, sosteniendo un divorcio en una mano y un vodka con arándano en la otra. Es casi poético, tecnología encontrándose con delirio en una sola línea de error humano puro. 45. Cuando The New York Times se disculpó por publicar un titular con simpatía nazi en 2017, dijo, «No cumplió con nuestros estándares», lo cual es fascinante, porque el titular existió. Es como si una cadena de comida dijera, «Lamentamos que te intoxicaras. Eso no está en nuestra receta». La disculpa se sintió como el suspiro resignado de un maestro obligado a admitir que calificó mal su propio examen. Si la ironía diera premios, este habría ganado uno grande. 46. Cuando el chatbot de inteligencia artificial de Meta empezó a soltar teorías conspirativas y racismo, la empresa emitió una disculpa diciendo, «Refleja patrones de datos de Internet». O sea, perdón porque nuestro robot es un imbécil, pero ¿has conocido a los humanos? Es difícil saber qué da más miedo, que hayan creado un espejo digital de la sociedad o que inmediatamente se comportara como tu peor tío de redes sociales. En algún lugar, una inteligencia artificial malvada tomaba notas y susurraba, «Aficionados». 47. En 2023, Balenciaga se disculpó por lanzar una campaña publicitaria con niños sosteniendo osos de peluche con temática de bondage. Su comunicado fue el equivalente verbal de tirar un fósforo sobre una fuga de gas. Lamentamos si esto fue interpretado incorrectamente. ¿Interpretado incorrectamente? La única forma de malinterpretar ese anuncio es ser legalmente ciego. La disculpa sonó como escrita por un diseñador atrapado en una cueva de lujo durante 20 años. Es el tipo de momento que demuestra que la moda vive en su propia dimensión, una donde el sentido común no pasa la cuerda. 48. Cuando el sumergible del Titanic de Ocean Gate implosionó, resurgió una disculpa previa de su director ejecutivo, aquella donde presumía no contratar ingenieros experimentados porque eran demasiado viejos. Dijo que quería innovadores. Resulta que la experiencia quizá valía la inversión. Es la única disculpa que ocurrió antes de la tragedia, una especie de ups preventivo desde el más allá. Honestamente, si el Titanic tuviera internet, habría tuiteado, ¿en serio, hermano? 49. Cuando Elon Musk tomó control de Twitter y despidió inmediatamente a la mitad del personal, su disculpa fue, no hay otra opción. Traducción. Elegí hacerlo. Luego publicó una foto durmiendo en la sede, como un mártir multimillonario sobre un puff. Cada perdón, desde entonces, viene con un emoticono y una energía que grita, no me arrepiento de nada. Es impresionante, en serio. El hombre dirige varias empresas y aún así encuentra tiempo para publicar memes a las 3 de la mañana sobre libertad de expresión mientras todo arde detrás. 50.
En 2021, McDonald's China se disculpó por un anuncio que prohibía la entrada a personas negras en uno de sus locales, alegando que fue un malentendido aislado. Claro, el racismo, el malentendido definitivo. La disculpa fue tan estéril que podría haberse copiado de un robot de recursos humanos defectuoso. Dijeron que no reflejaba nuestros valores, que en idioma corporativo significa «nos descubrieron». En algún lugar, Ronald McDonald probablemente se dio un golpe en la cara tan fuerte que se le movió la peluca. 51. Y finalmente, la mayor disculpa pública de todos los tiempos pertenece nada menos que al año 2020. ¿Te acuerdas? Incendios, plagas, avispones asesinos y Tiger King. Si el 2020 hubiera emitido un comunicado, probablemente habría dicho: lamentamos cualquier inconveniente causado. El mundo se detuvo, las economías colapsaron y aún así, de alguna manera, los influencers se disculparon peor. Es poético, en realidad, 12 meses seguidos de desastre, coronados con la humanidad diciendo colectivamente: lo sentimos, pero lo haríamos otra vez. La disculpa definitiva, no por lo que pasó, sino porque claramente no hemos terminado de empeorarlo. Micrófono al suelo, telón cerrado, civilización. Por favor, espere para más disculpas. Deja tu voto en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y prepárate. El próximo desastre ya está escribiendo su disculpa.